escogiste en adopción. Eres tú mi redención. Tu sangre me da perdón. Tú me has dado bendición. Me escogiste en adopción. Eres tú mi redención. Tu sangre me da perdón. Tú me has dado bendición. Me escogiste en adopción. Eres tú mi redención. Tu sangre me da perdón. Tú me has dado bendición. Me escogiste en adopción. Eres tú mi redención. Tu sangre me da perdón. Y muerto estaba, con tu sangre me das vida. No hay deuda, la pagaste en la cruz. Has cambiado mi tristeza en alegría. Hoy puedo gritar, con fuerza confesar, tuyo soy, tuyo soy. Victoria desciende de nuestro Dios, sus maravillas ha mostrado a nosotros, con poder y cómo podemos callar. Su nombre vamos a proclamar, dígaselo, y cómo podemos callar. Su nombre vamos a celebrar. Nuestra gloria y victoria desciende de nuestro Dios. Sus maravillas ha mostrado a nosotros, con poder y cómo podemos callar. Su nombre vamos a proclamar. Podemos callar. Su nombre vamos a celebrar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Aleluya. Te adoramos, Señor. Nuestra gloria y victoria desciende de nuestro Dios. Sus maravillas ha mostrado a nosotros, con poder y cómo podemos callar. Su nombre vamos a proclamar. Y cómo podemos callar. Su nombre vamos a celebrar. La
ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Él me rodeó de su amor, su gracia Él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. En mi ser, ¿cómo podía callar y no celebrar? Él me rodeó de su amor, su gracia Él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó, de su gracia me rodeó, de su gracia me rodeó. ¿Quién vive? Moradora de Sion, alégrate y canta, hija de Sion, regocíjate y danza, oh moradora de Sion, alégrate y canta, hija de Sion, alégrense y gócense los hijos del Señor, celebrando y danzando con nuestro Dios, dando vueltas sin parar, dando vueltas sin parar, celebrando al Dios de Israel, dando vueltas sin parar, dando vueltas sin parar, celebrando al Dios de Israel. caído de David.
una voz. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya, 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 te adoramos, Señor. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, aunque haya guerra alrededor de mí, no temerá mi corazón, mis fuerzas vienen del Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque haya guerra alrededor de mí, no temerá mi corazón, mis fuerzas vienen del Señor. Todo mi ser en ti confía, tú eres la roca, Señor. Glorioso eterno Padre mío, Dios de mi salvación.
Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Que el Señor les esté bendiciendo cada día más. Hermanos, ahí les mandamos un abrazo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos bendecir su vida siempre. A través de estas transmisiones. Mire, ahí estábamos siendo ministrados por la alabanza al Señor. Recuerde, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el mismo, no cambia. Así es que unas circunstancias no va a cambiar la grandeza de nuestro Dios, no, de ninguna manera. Él sigue siendo el mismo que hizo grandes cosas en el pasado, las está haciendo hoy y seguramente las seguirá haciendo en el tiempo que está por venir. Gloria a Dios, qué bueno que estemos aquí otra vez. Es un privilegio, es un deleite para mí, hermano, es un deleite para mí, de veras, es un deleite poder llevar la palabra. Creo que el Señor ha puesto eso en mí. Cuando hay días donde el cansancio físico se siente, pero cuando se trata de predicar la palabra del Señor, hermano, esto es algo hermoso, es algo poderoso y yo me siento muy honrado de parte del Señor poder llevarle a usted la bendita palabra del Señor. Le recuerdo nuestras próximas transmisiones. El día de mañana, sábado, a las 5 de la tarde, estamos ya planificado pues ahí conectarnos a través de esta plataforma. El día domingo a las 3 de la tarde también. Así es que estése pendiente, hermano. Mire, todo lo que el Señor tiene para la iglesia es poderoso. Entonces ahí aparte de su tiempo, usted es la iglesia de Cristo, usted es la iglesia que el Señor me ha mandado a pastorear. Así es que para usted es la palabra que el Señor pone en mi corazón y yo trato de ministrarla según lo que el Señor a mí me ministra mi vida. Quiero ya anunciarle que de este fin de semana en el cual vamos a entrar al próximo, vamos a tener la actividad de Silos de José. Son los días 30 y 31 de mayo, ¿verdad? De la misma forma que lo hicimos el mes anterior, lo vamos a hacer este mes. Así es que prepare su aportación, prepárela desde ya para que podamos seguir bendiciendo a algunas familias que están necesitando de la ayuda de nosotros los hermanos. Recuerde que el que le da al pobre, dice el Señor, a Jehová le presta. Mira, hay mucho que hablar de acerca de darle al necesitado en la palabra. Que el Señor nos ayude, a tener un corazón que podamos dar, que estemos siempre en la disposición de dar y no de pedir, ¿verdad? Que el Señor llene nuestras manos para poder dar y bendecir a los hermanos que temporalmente están ahorita en la condición de recibir, ¿verdad? Yo sé que el Señor los va a sacar de ahí y los va a poner en la posición de dar ustedes y bendecir a otros. Así es que vaya preparándose. Sería el sábado 30 y domingo 31 esta actividad, 31 de mayo, para que podamos bendecir ahí estas familias. Así es que animarle, hermano, también que estemos orando, que estemos siempre buscando del Señor. Parece que ya se empiezan a dar algunos panoramas de que nos van a dar la permisión de aperturar las iglesias. Ahí estamos ya preparándonos con algunas cosas, algunos requerimientos que nos están solicitando las iglesias, esperando en Dios que pronto podamos reunirnos. Creo que ya está cerca ese momento y confiando en el Señor de que, hermano, vamos a gozarnos nuevamente como iglesia, congregados en un mismo lugar. Claro, con nuevas medidas, con nuevas normas, ¿verdad? Yo creo que no nos debemos dejar de llenar de miedo. Expulsemos el miedo, hermano. No podemos dejarlos vencer por el miedo. Así es que tomemos valor en el Señor y el día que nos digan que ya nos podamos reunir, vamos, no tenga miedo. El Señor está con nosotros. Así es que vamos a prepararnos. ¿Sabe qué más quisiera decirle? Tal vez en todo este tiempo no se lo he dicho.
si usted tiene la oportunidad de compartir la transmisión, compártala, porque no sabe usted a quién más le puede llegar la bendición de la palabra del Señor. Así es que comparta la transmisión ahí en la página de Facebook. Compártala para que pueda llegar también a sus amigos y que hermano, cuando se trata de evangelizar, cuando se trata de que las buenas nuevas le lleguen a otras personas, démosle viaje. Así es que le invito a compartir a partir de ese momento la transmisión para que podamos llegar a otras personas. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra. Quisiera comenzar leyendo un versículo, tal vez no nada que ver con la familia, pero quiero sacar la introducción de este versículo, hermano. Lucas capítulo 5, verso 30. Vamos a ver algunas palabras de las muchas que dijo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra. Dice ahí en Lucas 5:30, pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, dice esta versión en la versión al día, de la misma secta, le reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué coméis y bebéis con recaudadores de impuestos y pecadores? Mire lo que le preguntaban estos discípulos o estos fariseos y maestros de la ley a los discípulos de Jesucristo: ¿por qué coméis y bebéis con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos. Mire lo que responde nuestro Señor Jesucristo. Interesante que no fueron los discípulos que contestaron, hermano. Yo creo que esto debemos de aprenderlo, ¿ah? Mire que no fueron los discípulos que se defendieron. Quien salió a defenderlos ahí fue el Señor Jesucristo. Que el Señor nos defienda a nosotros, hermano. Yo creo que ahí está un ejemplo claro que quien tiene que defendernos a nosotros es el Señor. Dice ahí: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, les contestó Jesús. No contestaron los discípulos, se quedaron calladitos. Y Jesús salió a su defensa y les dijo: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Mire, todo lo que quiero sacar de esos dos versículos que leímos, hermano, es que Jesús hace una relación directa entre la enfermedad y el pecado. Mire, yo ya le mencioné algunas otras cosas de ese versículo, ¿verdad? Pero ese Señor lo puso aquí ahorita. Pero lo que quiero sacar de esos dos versículos es una sola cosa: de que Jesús relaciona directamente la enfermedad con el pecado. Mire, los fariseos le están diciendo a Jesús: ¿por qué ustedes comen con los pecadores? ¿Por qué ustedes se sientan a la mesa con los pecadores? ¿Por qué tienen esa comunión con los pecadores? Entonces Jesús agarra eso, hermano, y él dice: yo no vine a llamar justos, yo no vine a sanar a los que están sanos, yo vine por los que están enfermos. Entonces está haciendo una relación directa, hermano, entre la enfermedad y el pecado. Está haciendo una relación directa, que estar enfermo es estar en pecado. Entonces, mire, yo quiero, valiéndome de esos versículos, dirigir este enfoque. Usted sabe que hoy es viernes y vemos lo de la familia. Entonces yo quiero, hermano, enfocar a esto, que realmente, mire, podemos estar enfermos. Mire, nuestra familia puede estar, nuestra estructura familiar puede estar dañada, hermano, en alguno de sus eslabones puede estar contaminada por el pecado. Entonces quiero que veamos esto de una manera integral, hermano, donde usted sabe que en la familia hay varias etapas, hermano. ¿Cómo le diría esto? Mire, por ejemplo, yo ahora tengo mi familia, yo tengo mi casa, pero antes de tener esto, yo formé parte de la familia de mi papá, o sea, de la casa de mi padre, en diferentes etapas. Entonces, ¿cómo es importante que en las diferentes etapas, hermano, en las cuales nosotros conformamos una familia, que seamos sanos? Mire, por eso el tema que vamos a ver esta tarde es, mire, una sana estructura familiar. Sana estructura familiar. ¿Por qué, hermano? ¿Qué es lo que abarca ese tema? ¿A dónde quiero enfocar este pensamiento? En que nosotros como familia debemos de buscar ser sanos, hermano, pero mire, esa sanidad en todas las etapas que nosotros vivimos en lo que conformamos una familia. Y ya las vamos a ver ahí por punto, pero lo que le quiero llevar es que el pecado es una enfermedad.
El pecado es una enfermedad. Entonces hay que revisar nuestras casas si hermano no hay en algún punto, no hay ahí algo que está afectando el desarrollo de la familia. No hay algo que está, hermano, mire, afectando que la familia se desarrolle según el plan de Dios, el plan original del Señor. Todo el trabajo de nosotros como pastores, hermano, debe de ser, mire, primero, mire, hermano, revisarnos a nosotros mismos, primero, ¿verdad? Revisar nuestras casas, revisar nuestras familias, pero de ahí ver en qué nosotros podemos ayudar a las demás familias, impulsar para que las familias sean familias según el orden de Dios, según, hermano, la estructura que el Señor dejó, según los lineamientos que el Señor dejó. Entonces, yo quiero que esta tarde vaya conmigo. Yo quiero que esta tarde vaya conmigo y vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo y al final vamos a hacer un resumen y que nos quede claro el mensaje que el Señor trae esta tarde. Mire, vamos a revisar, hermano, entonces algunos versículos. Antes déjeme darle la definición de enfermedad. Enfermedad, mire, la fui a buscar a un diccionario hoy que es Word Study. Ese es un diccionario en inglés. Hice la traducción ahí, hermano, yo no sé nada de inglés. Hice la traducción ahí en una página y fíjese que ese diccionario dice que es, mire, eso enfermedad dice que significa destruir miserablemente. Mire lo que hace la enfermedad, destruye miserablemente. Dice que es una debilidad. Debilita, hermano. Mire, si pasamos este concepto a la familia, la enfermedad destruye una familia. La enfermedad, hermano, debilita una familia. La enfermedad, hermano, deja sin fuerza, es débil. Mire, gravemente, dice que es algo que se agrava. Dice que es, mire, pero dice que es hablar mal de cualquier otra persona. Es hablar mal, eso es estar enfermo. Oiga ese diccionario, o lea ahí ese diccionario, seguramente ahí está saliendo en su pantallita. Mire, dice, hermano, que es hablar mal de cualquiera, es una enfermedad, es estar ahí, hermano, es estar maleado, es tener algún defecto. Entonces, ¿sabe qué? Sin duda que nos va a afectar, y ya lo vamos a ver en este tema, hermano, que nadie en el núcleo familiar, esté exento de que sea enfermo, de que la enfermedad llegue, de que el pecado llegue. Hermano, ninguno de los integrantes de una familia está exento de que el pecado llegue, de que la enfermedad llegue. Mire, no importa la posición social, ya vamos a ver algunos ejemplos ahí, hermano, hombres principales ahí de una ciudad, de una nación, hombres de un estatus social muy bueno, les llegó el pecado, les llegó, hermano, la enfermedad a su casa. Fíjese que no importa la posición espiritual. Mire, ya vamos a ver el primer caso. Un apóstol tenía una enfermedad en su casa, un apóstol. Dice ahí en Lucas capítulo 4, verso 38. Lucas capítulo 4, verso 38 dice, amado hermano, veamos ahí, levantándose salió de la sinagoga y entró a casa de Simón. Ese es Pedro. ¿Quién iba ahí? Jesús. Y dice, y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Mire, la suegra de Simón estaba enferma. Hermano, yo digo, mire, la Biblia es un libro, pero tan cabal, hermano, tan perfecto, que seguramente, yo digo, hubieron otros hechos más relevantes que Jesús hizo y que no quedaron registrados. Se lo voy a volver a repetir esto porque no quiero que vaya a quedar algo mal explicado o me quiera, hermano, o me vaya a dar a mal entender. Pero mire, yo creo que Jesús hizo otras cosas, hermano, más relevantes, aparentemente, que no quedaron registrados en la Biblia. Eso lo puede ver en los últimos versículos del libro de Juan. Usted dice que si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo, no hubiera un libro que pudiera, hermano, que pudiera abarcar todo lo que Jesús hizo. Entonces, pero mire, ese hecho quedó registrado. La suegra de Pedro estaba enferma, estaba con fiebre, hermano, y no podía avanzar. Mire, la enfermedad había llegado a aquella casa. La casa de un apóstol, hermano. Es que por eso le digo, aquí no mire su título. Entonces yo diría, solo porque soy pastor creo que me la voy a tirar de que no puede llegar la enfermedad a mi casa. Claro que sí, si no los cuidamos va a llegar.
Y es que ahorita es fácil ejemplificar esto porque ¿qué estamos haciendo ahorita con esta situación que se ha dado? Protegiendo nuestras familias. Entonces, si salimos, hermano, ahí con todas las medidas y si, mire, todo ahí bien con cuidado porque no queremos llegar el virus a la casa, no queremos llegar esa enfermedad a la casa. Entonces, nos cuidamos. Si eso lo pusiéramos en práctica en lo espiritual, yo le aseguro, hermano, que todos nos cuidemos, que todos ahí, mire, andemos bien protegidos contra el pecado porque no queremos llevar enfermedad a nuestra casa, no queremos llevar pecado a nuestra casa. Qué calidad, que así como lo hacemos en lo material, hermano, que lo hiciéramos mucho mejor en lo espiritual, que no traigamos el pecado a nuestras casas. Cuidémonos, porque aquí no se trata de que si eres cristiano o no, no se trata que si eres líder o no, no se trata que si eres pastor o no, o eres apóstol o no. Mire, un apóstol tenía enfermedad en su casa. Entonces, pero ¿quién estaba ahí enferma? Su suegra. Entonces aquí yo quiero dar el primer punto, hermano. Mire, olvídese, yo no quiero ver si era hombre o mujer, yo no quiero ver, hermano, otras cosas. Mire, yo lo que quiero apuntalar aquí es la edad. ¿En qué etapa de una formación o de una conformación familiar llega el pecado? O llega la enfermedad. Usted sabe, enfermedad es pecado. ¿En qué etapa? Si ella era suegra, es porque ya tenía una hija que se había casado. Quiero llevar despacito esto. Si ella ya era suegra, miremosle el título ahí, suegra. Si ella era suegra, es porque ya tenía una hija que se había casado. Y seguramente ya tenía nietos. Entonces, ¿qué etapa familiar estoy viendo aquí? La etapa de un adulto mayor. Mire esto, hermano, mire cómo quiero llevar este mensaje. Esa es una etapa de un adulto mayor. Ya tiene nietecitos, ya tiene, hermano, hijos casados. O sea que ya ha avanzado en la vida. Pero le llegó la enfermedad, le llegó el pecado. Entonces, ¿cómo de repente, hermano? Mire, podemos tener una juventud excelente, podemos tener, hermano, un matrimonio intachable durante la etapa de nuestros hijos, podemos tener, hermano, un desarrollo en nuestra vida muy hermoso, pero llegar a enfermarse en la etapa de un adulto mayor, en la etapa de un abuelito. Por eso le digo, en todas las etapas hay que cuidarnos. Hay que guardarnos. Aquí vemos a una abuelita, ahí dice suegra, pero yo le quiero hacer la conversión, por eso le expliqué. Si ella era suegra es porque ya tenía una hija casada y seguramente ya tenía hijos. Entonces, lo que le quiero llevar es que ya era una mujer, hermano, adulta. Ya era una mujer, hermano, con una experiencia. Ya era una mujer, hermano, mire, ya era una abuelita, hombre. Ya eso es lo que le quiero decir. Tal vez no se escucha feo, pero ya era una abuelita. Y a esa etapa le llegó la enfermedad, le llegó el pecado. Entonces lo que quiero, hermano, en el nombre del Señor es, mire, cuidémonos en cualquier etapa que te encuentres, cuídate. Cuídate porque puede llegar no solo el coronavirus, puede llegar el pecado que te enferma espiritualmente. Hermano, y nos meten problemas. Fíjese que dice que esta mujer estaba en cama. Esta mujer, mire, si dice que estaba en cama, yo creo que anoté un versículo aquí donde podemos deducir que ella estaba en cama. Déjeme ver aquí. Sí, el 4:39 dice, e inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre. Mire, el Señor reprendió la fiebre. Y la fiebre le dejó y al instante ella se levantó. O sea que, ¿cómo estaba, hermano? Postrada. Pero aparte de que se levantó, dice, le servía. Quiere decir que esta mujer no podía servir por la enfermedad. Quiere decir, hermano, que a esa edad, mire, estoy hablando con los abuelitos ahorita, quizás le diste una vida al Señor de servicio, pero ahora estás enfermo que ya no puedes ni servir. Hablando espiritualmente, quizás no físicamente, pero sí, ahora estás enfermo que ya no puedes servir. Ahora ya estás estancado porque, hermano, te enfermó el pecado, te llegó el pecado y te enfermó. Pero ¿sabes qué? Lo interesante es que Jesús llega a esa casa, reprende esa fiebre y esa mujer se levanta, hermano, y empieza a servir nuevamente. Quiero decirte esta tarde, si es tu caso, si has dejado de servir al Señor, si ya en una edad adulta te apartaste del Señor, si ya con nietos, ya con hijos grandes, ya hijos casados, ya hijos mayores, te has apartado del Señor, este es el momento que puedes volver
y a servir al Señor, a servir al Señor. No hay caso perdido para el Señor. Puedes hacerlo, puedes retomar tu comisión. Aquí vemos una mujer anciana, ya abuela, hermano, abuela, ya con nietos, ya con hijos casados, pero que había dejado de servir. Dice que el Señor la levantó y comenzó a servir otra vez. Entonces el Señor quiere activar las familias desde el más pequeño, hermano, hasta el mayor, hasta el adulto, hermano, hasta el adulto mayor. Entonces yo quiero, hermano, ¿qué enfermedades pueden haber en un, mire, qué enfermedades pueden haber en un abuelito? Hablando espiritualmente. Mire, no los he tratado personalmente, pero sí me he dado cuenta de algunos casos. Abuelitos que abandonan su casa, hermano, abandonan su matrimonio. ¿Por qué? Porque les pegó calentura, hermano. Pero ya sabe, les pegó otro tipo de fiebres, hermano. Ya dejaron a la de 60 y se consiguieron 3 de a 20, hermano. Ya dejaron a la de 40 y a la de 50 y se consiguieron 2 de 25, hermano. Mire, ya viejos se vienen a separar. Tal vez su matrimonio ha sido un matrimonio ejemplar toda una vida, hermano. Y ya en sus últimos, ya en su vejez, vienen a separarse, vienen los problemas. ¿Sabe qué? Esa es una enfermedad. Eso es una enfermedad. Yo creo que es donde más se tiene que mantener la unidad en el matrimonio, hermano, en una edad avanzada, ya cuando solo ellos dos quedan en una casa. Mire, ya no tienen hijos, ya hasta miran muy grande la casa. Dicen, ¿a qué horas construí esta casa? Si yo hubiera sabido que esta casa, si vamos a quedar así de solos, yo construí una casa y una media agua de 2 cuartos, punto, ya estuvo. Pero es cuando más se debe mantener la unidad. No nos descuidemos. No nos descuidemos, si ya estamos en esa edad, unos para allá vamos, otros ya están ahí, hermano, otros ya están ahí, ya son abuelitos, ya tienen su vida, ya más que todo, ya van de salidita un poquito, hermano, ahí, que el Señor los bendiga, ¿va? Pero mire, no nos descuidemos porque la enfermedad puede llegar en cualquier edad. Cuidémonos del virus del pecado, más que el del coronavirus, hermano, cuidémonos del virus del pecado. Que no vayamos en nuestros últimos días, así como Salomón, ya en sus últimos días, hermano, hizo las cosas mal, no es posible. Entonces, corrijamos eso. Mire, ¿sabe qué otra cosa puede aplicar aquí? ¿Cómo está tu relación con un suegro? ¿Cómo está su relación con su nuera o con su yerno? ¿Cómo está? Hay conflictos, hay que arreglarlos, hermano. No estemos enfermos entre familias. Mire, si hay un suegro que le vive tirando ahí a su nuera o a su yerno, ahí le vive tirando y no hay una buena relación, ¿sabe qué? Hay que curar esa relación, hay que curarla, que no se enferme. ¿Por qué, hermano? Eso trae problemas. Mejor busquemos, hermano, ahí, mire, ahí busquemos la sanidad en la estructura familiar, que toda nuestra estructura esté sana. Y ahorita ya vimos los abuelitos, yo quiero avanzar porque tengo varios puntos aquí, hermano. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 28, verso 8. Libro de Hechos, capítulo 28, verso 8. Y aconteció que el padre de Publio, entonces aquí ya no estamos hablando de abuelitos, ni de suegra, ni de nada, no, estamos hablando del padre. Mire, el padre de Publio estaba en cama, otro enfermo, hermano. Dice, estaba enfermo y también estaba de fiebre, hermano. Y ese tenía un problema estomacal, no sé si estoy mal, pero disentería, creo que es algo del estómago. Pablo entró a donde él estaba y después de orar le impuso las manos y le sanó. Mire, lo lindo es que hay sanidad, esto es lo lindo. Mire, yo quiero aplicar este mensaje de manera preventiva y también de manera reactiva. O sea, preventiva es para aquellos que tal vez no están ahí, no han llegado ahí todavía, entonces están escuchando la palabra y dice, mira, la palabra de Dios dice que no debemos de hacer así, vos, que tenemos que cuidarnos. Pero puede ser que alguien esté ahí en ese punto, hermano, y haya que corregirlo. Lo importante es que este mensaje tiene, hermano, tiene medicina preventiva, pero también tiene curativa, tiene para reaccionar ya, para que nosotros nos metamos ahí con el Señor. Pero aquí vemos a un padre. Entonces, ya no es un abuelito, ya no es el suegro, ya no es el abuelito, es un padre que está enfermo.
Es un padre, hermano, que su hijo va, lleva a Pablo y le dice, mira, mi papá está enfermo. Lleva a un apóstol de Jesucristo. Tal vez ahí no vamos a ver una intervención directa de Jesús. Es el único caso que tengo aquí entre los puntos, que no vemos una acción o una intervención directa de Jesús. Pero sí, Pablo era un predicador de Jesucristo y todo lo que hacía lo hacía en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Siempre ahí está el poder del Señor actuando en nuestras casas. Entonces, en esta casa vemos un padre de familia. Hermano, yo no quiero ponerle género, yo no quiero ponerle si es hombre o mujer, no. Yo quiero que veamos el título que tiene ahí. Ya vimos los abuelitos, ahora vamos con los padres. Padres que pueden estar enfermos, padres que pueden tener un problema, hermano. Y mire, y eso afecta a la familia, eso afecta una casa. Eso afecta el desarrollo familiar. Un padre que está enfermo, ¿cómo está ese padre ahí? En cama también quiere decir que no puede avanzar, no puede hacer nada, no puede hacer algo por sus hijos, no puede hacer algo por la casa, no puede hacer algo por la familia. ¿Por qué? Porque está en cama, está enfermo. Y usted sabe, se lo dije al inicio y con aquel versículo que leímos, dice el Señor Jesucristo, yo no vine a buscar a los sanos, yo vine a buscar a los que están enfermos. Pero hace una relación directa con el pecado. Quiere decir que aquí vemos un padre en pecado. Aquí podemos decir que hay un padre que está caído, hermano, en el pecado. Entonces necesita una intervención de Jesús y ser sano. Mire, ¿cuántos ejemplos pudiéramos poner de estos, hermano? ¿Cuántos ejemplos podemos poner de estos? Mire, padres que traen problemas a la casa solo por estar viviendo en desobediencia. Padres que hermano, mire, en vez de evolucionar su hogar, en vez de ir evolutivamente, van involutivamente. Mire, en vez de que sus hijos los admiren, mire, sus hijos ahora se están creando un mal concepto de ellos. ¿Por qué? Porque están enfermos, están en pecado. Dios quiere sanar la estructura familiar. Dios quiere sanar la estructura familiar. Dejemos que el Señor trabaje en toda nuestra estructura familiar, hermano. Dejemos que haya sanidad en toda la estructura familiar. Dejemos que Jesús, mire, intervenga, hermano, en toda la estructura familiar. Entonces aquí vemos a un padre que tiene problemas. Aquí vemos a un padre que está en cama, no puede avanzar. Aquí vemos a un padre que no puede hacer nada por su casa, no tiene la autoridad de poder, hermano, educar a sus hijos. Mire, esto es bien tremendo, hermano, esto es bien tremendo. Cuando un padre está en pecado, pierde la autoridad. Oiga bien esto, lo que le voy a decir. Cuando un padre de familia está en pecado, pierde la autoridad de corregir a sus hijos. Y yo conozco casos, hermano, donde padres han irrespetado a sus esposas y por ende, al irrespetar a sus esposas, irrespetan a sus hijos. ¿Y sabe qué es lo peor? Esos irrespetos casi que son públicos, hermano. Los hijos se dan cuenta, su esposa se da cuenta. Hermano, mire, casos de infidelidad que son públicos. Y cómo se siente una esposa o un esposo, cómo se siente, hermano, cuando su cónyuge le ha fallado públicamente, cuando ya no es algo en secreto, sino que es algo que ya se descubrió, hermano. ¿Cómo se siente un cónyuge? ¿Cómo se siente el cónyuge afectado? Uno, ¿cómo se sienten sus hijos? Hay un daño, hay una enfermedad en esa casa que hay que sanarla. Entonces sus hijos ya le empiezan a faltar el respeto a papá. Entonces el padre quiere dar una orden, pero sus hijos ya se sienten con autoridad de responderle. ¿Por qué? Porque la cabeza está enferma. Y si la cabeza está enferma, va a estar enfermo el cuerpo, hermano. Si la madre está dando mal testimonio, sus hijos también se van a afectar. Entonces vemos que hay una enfermedad a nivel de padres. Y cuando le digo de padres, puede ser un padre de familia o una madre de familia, que no está bien. Yo anoté algunos ejemplos aquí, hermano. Por ejemplo, la infidelidad. Hermano, uno de los cónyuges que le es infiel a su pareja, a su esposo o a su esposa, perdóneme, es tener enfermedad. Ese es un problema. Ese es un problema. Que el esposo le pague mal a su esposa, que la esposa le pague mal a su esposo. Ese es un problema. Eso es una enfermedad, hermano, que hay que tratarla. Mire, no es una estructura sana.
hay problemas y tarde o temprano si eso no se corrige, mire hermano, esto es como el cáncer, si no se le busca medicina a tiempo, puede ser peligroso. Mire, pueden causar daños irreversibles, hermano. Óigame bien lo que le estoy diciendo esta tarde de parte del Señor. Mire, cuando una enfermedad no se trata, puede causar daños irreversibles. Que ya cuando queremos actuar, ya la situación es tan caótica, hermano, es tan delicada que ya no hay solución. Solo el Señor puede hacer algo, hermano. Pero si el Señor nos estuvo hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y no hicimos caso, ya no es cuestión de que Dios quiera o no, no, es cuestión de que nosotros en algún momento endurecimos nuestro corazón y no quisimos corregir nuestra mala conducta. Mire, otro ejemplo, mire, falta de atención entre cónyuges, eso puede ser un problema, eso puede ser una enfermedad. El cónyuge nunca le presta atención a su pareja, la esposa nunca le presta atención a su esposo, el esposo nunca le presta atención a su esposa. Eso puede ser un problema. O a los hijos, hermano, toda la vida en otro mundo, pero nunca atendiendo los detalles de la casa. Mire, ¿sabe qué más puede ser un problema? Flirteos con el que no es tu cónyuge, flirteos, entiéndase eso, nosotros lo conocemos como coqueteos, hermano, coqueteos. Mire, eso puede causar enfermedad en tu casa. A veces nosotros, hermano, mire, a veces nosotros, oiga bien esto, a veces nosotros los varones, Dios reprenda al diablo, pero a veces nosotros los varones tratamos más con cariños a otras mujeres que a nuestras esposas, hermano. Mire, somos más dulces allá afuera que aquí adentro, hermano, en la casa. ¿Sabe qué? Eso no puede ser. Eso te va a causar. Yo creo que eso ya es un indicio de enfermedad, hermano. Mire, si tú eres casado, si tú eres casada, por ejemplo, si el esposo, el hombre casado, va con otra mujer y le empieza a decir: hola, mi amorcito, hola, linda, hola, hermosa. Perdóneme, ya es un hombre casado. Si se hace eso, créame, ya hay un comienzo de enfermedad ahí. O viceversa, la esposa, ya, hermano, hola, mi amorcito. Y tal vez, hermano, nada que ver. Hola, cariño. Mire, usando palabras que con quien las tiene que usar es con su esposo. O su esposo con su esposa. Nada más. Nada más. Pero hermano, mire, los coqueteos, eso trae problemas. El darle corriente ahí, hermano, a alguien que le escribe un mensajito y tal vez le llegó ahí: qué hermosa estás. ¿De veras? ¿De veras? Hermano, darle cuerda a alguien que no es nuestro esposo o no es su esposa, eso puede traer problemas. Mire, otra cosa que puede causar problemas: adicciones, hermano, adicciones. ¿Sabe que en nuestros días... Y mire, y a veces no es que sean adicciones así como de droga o alcohol, claro, dañan esas cosas, pero ¿sabe qué? Hoy hay adicciones a videojuegos, hoy hay adicciones a redes sociales, hay adicciones a Netflix, hermano, adicciones. Perdóneme, eso es un indicio de que los padres algo no anda bien. No desatendamos nuestras casas, padres de familia. Mire, que nuestra estructura esté sana, que tengamos una sana estructura, que tengamos una estructura sana. Entonces, ya vimos que de repente los abuelitos pueden estar chanfleados, hermano. Y entiéndase, chanfleados así, enfermos espiritualmente. ¿O no he escuchado esas horrendas noticias, hermano, que hasta no se queda de que el abuelito abusó de su nieta, hermano? ¿No ha escuchado eso usted? Chanfleados totalmente, hasta diabólico eso, hermano. Entonces también pueden haber padres afectados, padres que abandonan su casa, hermano, por otra mujer que nada que ver, esposas que abandonan su casa por otro que nada que ver, abandonan sus casas, abandonan sus hogares. ¿Sabe qué? Eso es enfermedad. Y que eso puede ser el producto de una enfermedad que no se trató.
Oiga bien esto, hermano. Mire, el abandono de un hogar, el irse, que el esposo se vaya con otra, que la esposa se vaya con otro. ¿Sabe qué? Eso puede ser el resultado de una enfermedad que fue chiquitita en algún momento y que no se trató. Ahí se dejó, hermano, se dejó correr hasta que llegó a ser una situación irreversible. Se rompió una casa, se rompió un hogar, se echó a perder un hogar. Hermano, es que esto es como cuando una casa está dando falla ya en su estructura y si no se pone atención se va a caer esa casa. Es cuando ya las columnas empiezan a rajarse, hermano, y empiezan a ceder. Entonces el dueño de la casa solo va y dice: esas columnas ya están malas, usted, sí, mire que ya se están rajando, pero no hace nada para corregirlas. ¿Sabe qué? Ahí va a ir eso, hasta que va a llegar un momento donde la casa se va a venir abajo. Porque un problema no tratado, una enfermedad sin medicina, una enfermedad, hermano, sin tratamiento. Entonces que el Señor nos ayude para que tengamos nuestros ojos abiertos y que en toda nuestra estructura familiar esté sana. Mire, avancemos. En el libro de Lucas capítulo 7, verso 12. Ahí vaya conmigo, Lucas capítulo 7, verso 12. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí, dice que sacaban fuera a un muerto. Pero mire quién era este. Era un hijo único. Entonces aquí ya no estamos hablando ni de abuelitos ni de padres. ¿Quién está emproblemado aquí? Un hijo. Y este hermano, caso especial, un hijo único, hermano. Dice ahí, había muerto un hijo único de su madre. Y dice que ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Mire, este es el pasaje de la viuda de Naín. Y entre las cosas que yo puedo analizar es, este hogar había sido tan golpeado, hermano, que ya no estaba el papá, ya se había muerto el papá. Se enfermó, se murió. Al estilo de Noemí. Se murió, hermano, el esposo de Noemí, y después se murieron sus hijos. Golpeado, un hogar golpeado. Un hogar que la enfermedad llegó a la cabeza y que después llegó a los hijos. Golpeado, hermano. Entonces, aquí vemos un hecho semejante. Aquella viuda, si era viuda, ¿por qué? Porque ya no tenía el esposo, se había muerto. Si el esposo los hubiera dejado, pues dijera, era una mujer sola o era una mujer divorciada, pero no, si dice viuda, es porque el esposo se le murió, se enfermó y se le murió. Entonces el primer golpe que recibió esa mujer fue, hermano, de que su esposo se le murió y se le enfermó y se le murió. Ahora su hijo se le enferma y se le muere, hermano. Entonces mire que ahora la línea, ahí vamos con la estructura, abuelos, padres, hijos. Ahí vamos en la estructura familiar. Pero vemos que hay fallas en toda la estructura. Por eso le digo, hermano, mire, por eso tenemos que guardarnos. Si ahorita tienes 20 años, ahí tenés que guardarte. 40 años después ya me voy a descuidar. No. De ninguna manera. No nos podemos descuidar en ningún momento. Es que mire, ya tengo 50 años de estar con mi esposa. Ya tengo 50 años de estar con mi esposa, casados, ya ella me entiende, ella me conoce, ella ya sabe quién soy. ¿Sabes qué? Me voy a descuidar. No, hombre. Es que puede llegar el problema ahí, hermano, en cualquier estructura puede llegar. Entonces vea que importante es que nosotros conozcamos esto. Entonces aquí vemos a un jovencito, aquí vemos a un hijo, hermano, que se enfermó y se murió. Pero qué importante que ahí estaba Jesús. Mire, qué importante es que ahí estaba Jesús. Jesús vino y dice que hermano, ahí en Lucas capítulo 7, verso 14 dice, y acercándose tocó el féretro. Mire, acercándose Jesús, dice, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Mire, entonces yo quiero esta tarde, aquí en esta etapa de hijos, hacer una segmentación, hermano, porque ya lo vamos a ver ahí a la luz de la palabra. Aquí el Señor está haciendo el milagro en un joven, en un jovencito que se había muerto.
Mire, en un jovencito que se había enfermado primero y se había muerto. El pecado, usted sabe que la paga del pecado es muerte. Entonces viene el Señor y le dice, joven, y mire, me fui a buscar esa palabra joven. Esa palabra joven dice que es un muchacho menos de 40 años. Fíjese que cuando vamos a buscar, hermano, esa palabra, es un jovencito que mire, yo lo coloco ahí por lo que veo en la Biblia. Es un jovencito entre, póngale unos 22 y 40 años. Es un joven que está en una edad casadera. Es un joven, mire esto, es un joven que ya tiene su propia, mire, ya puede tener su cierta libertad. Ya es un hombre, vaya, pues ya es un joven mayor de 21 años, pues ya tiene su cédula de identidad, ya él tiene su trabajo, ya él, mire, ya no tanto depende de sus padres económicamente, pero todavía no tiene un hogar. Ahí es donde yo lo quiero llevar. Es un jovencito, sí, todavía dentro de una casa, dentro de una familia, sí, todavía no tiene esposa, todavía no tiene una casa independiente, pero ya tiene la edad de tenerla. Entonces este jovencito se enfermó. Entonces, mire a qué segmento ahorita me estoy dirigiendo, hermano, siempre basado en la palabra. Esa palabra joven dice que es un hombre, hermano, ahí entre una edad considerable, pero cuando usted revisa los elementos es alguien que ya es independiente. Mire, ya no tiene tanto la que a pedir permiso porque ya es tal vez informa, papito, mira, voy a ir a tal lado ahorita. Ya tiene la edad de valerse por sí mismo, ya tiene su trabajo, ya tiene su sueldo, hermano, ya no depende económicamente de los padres, pero todavía vive ahí en la casa. Pero mire, a esa edad llega la enfermedad también. Y yo creo que es una edad, hermano, mire, es una edad donde hay un poquito más de es más vulnerable a enfermarse. Su cuerpo espiritual tiene todavía una tendencia, hermano, a contaminarse con el pecado, a enfermarse. Entonces este joven, hermano, se enfermó y murió. Y pobrecita la señora ya se quedó sin el esposo y sin el único hijo, hermano. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, yo puse aquí algunos ejemplos. ¿De qué se tiene que cuidar un joven a esta edad? ¿De qué se tiene que cuidar un joven? Algunas cosas, entre algunas cosas, entre las muchas que hay, yo agarré algunas, hermano. Por ejemplo, las malas compañías. Dice la Biblia que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, hermano. Muy educado pudiste haber sido por tu papá en tu niñez, en tu adolescencia, en tu etapa ahí de juventud, pero ahora que ya tienes independencia, si tus compañías son malas, perdóname, no puede haber un resultado bueno. Tienes que cuidar las compañías. Mire, por ejemplo, Roboán, hermano, Roboán se dejó llevar por sus amiguitos ahí de su juventud y le fue mal en el reino. Mire, las relaciones prohibidas, yugo desigual, siempre andar en lugares prohibidos, así como Sansón, hermano, siempre buscando filisteas, cuando el Señor le había dicho que no debería de juntarse con gente que no era del pueblo del Señor. Mire, relaciones prohibidas, ¿sabe qué? Buscando mujeres casadas, hermano, o una jovencita buscando hombres casados, hermano. Sansón, mira, peligro, puedes terminar sin ojos, puedes terminar sin consagración, puedes terminar mal tu carrera. Mejor detente, sana esa enfermedad, porque esa enfermedad te puede producir muerte. Entonces, cuídate de las malas compañías, cuídate de las relaciones prohibidas. Cuídate, hermano, amado, joven, amado, visitar lugares incorrectos. Mire, ya sea personal o virtualmente, cuidado con visitar lugares incorrectos, ya sea físicamente o virtualmente. ¿Sabes qué? El hijo pródigo se fue a meter con prostitutas en lugares incorrectos, terminó mal. ¿Qué más? Desobedecer a tus autoridades. Desobedecer a tus padres, eso te puede traer consecuencias, te puede enfermar de muerte. ¿Qué más? Anoté aquí, irse de la casa, hermano.
irse en desobediencia de la casa, eso te puede producir problemas como el hijo pródigo. Mire, la no comunicación con sus padres. Nunca, pero nunca tiene la confianza de acercarse a sus padres y contarles su situación. Y aquí también los padres aprender de que hay que escuchar a nuestros hijos, hermano. ¿Verdad? Tremendo. Mire, todo esto puede enfermar a un jovencito. Ya vimos que el abuelito puede estar enfermo, el padre puede estar enfermo, un hijo puede estar enfermo. Un hijo, pero un hijo joven, un hijo que es independiente, un hijo que tal vez está en edad de casarse, pero todavía no ha tomado esa decisión de casarse. Ahí le puede llegar la enfermedad. Veamos este otro caso. Marcos 5, 22. El libro de Marcos, capítulo 5, verso 22. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Mira, aquel ya se había muerto, pero esta estaba agonizando todavía, aunque después muere. Dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hermano, y todavía quiero recalcar algo que dije ya anteriormente. Hay medicina preventiva para que no lleguemos ahí, pero si ya estamos en un caso de esos, aunque no haya esperanza, aunque ya lo lleven para el cementerio, como aquel jovencito, ya lo llevaban a enterrarlo, hermano, ya estaba cabal. Pero ahí llegó Jesús y le volvió a la vida. No hay caso perdido para nuestro Señor Jesucristo. No hay caso perdido para nuestro Señor Jesucristo. Solo es pidamos ayuda. Volvámonos al Señor. Digámosle al Señor que queremos corregir. Aunque ya cometimos errores. Puede ser uno de los hijos que diga, yo me fui de la casa y me fui mal, pero ya volví. Perdón, qué bien que hayas vuelto. Qué bueno que hayas vuelto. Ahora a corregir. Y a decirle al Señor, Señor, devuélveme la vida. Devuélveme esa vida espiritual. Devuélveme esa vida Zoe. Entonces aquí vemos una jovencita también. Pero ¿sabe qué? Ya no es la misma edad. Es que la Biblia es interesante, hermano. Mire, a todas las edades le puede llegar la enfermedad. Por eso, ¿cómo debemos de cuidar que en cada etapa de nuestra vida esté Jesús, hermano? Esto es lindo, mire. Que en cada etapa de nuestra vida esté Jesús presente. Porque cuando está Jesús presente en cada etapa de nuestra vida, vamos a ser sanos. Va a haber sanidad, va a haber un desarrollo, hermano, sano. Va a haber un desarrollo estructural familiar sano, hermano. Esto es lindo. Entonces vemos una jovencita que está enferma. Vemos una jovencita que también está postrada en cama. Vemos una jovencita que no puede caminar, no puede avanzar. Vemos una jovencita que no se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque está enferma. Pero esta es otra etapa de la vida. Cuando yo voy a buscar, hermano, porque hay otros versículos donde, por ejemplo, en el versículo 41, siempre de Marcos 5, 41, dice que tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, que traducida es niña. Niña, a ti te digo, levántate. Entonces no es un joven como el de la viuda de Naín. No es una edad, hermano, independiente. Aquí estamos hablando de un jovencito, sí, pero que todavía está bajo el control total de su padre. Este jovencito todavía depende económicamente de su padre. Todavía su papá le paga la colegiatura. Todavía su papá le compra los zapatos. Todavía papá le compra su ropa. Todavía papá le da todo. Entonces es una jovencita, sí, pero la diferencia que aquel ya era un joven que ya era como independiente, ya tenía ahí sus decisiones, pero esta es una jovencita en otra edad. Yo le puse aquí, hermano, una jovencita, pero en etapa de adolescente. Mire, llega la enfermedad ahí también. Es que esto es interesante, iglesia, cómo la estructura familiar, desde lo más básico a lo más alto, tiene que tener sanidad de parte de Jesús. Tiene que tener una administración de parte del Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que esta jovencita también, hermano, comienza enferma, pero llega la muerte. Se muere. Y mire familia, mire iglesia de Dios, mire iglesia de Cristo, familia de Cristo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Esta es una edad bien tremenda, hermano.
La adolescencia es una edad, todos pasamos por ahí, a los que ya hemos avanzado un poquito en la vida, pasamos por ahí en la edad de la adolescencia, hermano, y es que uno como que vive en otro mundo en esa edad, hermano. Mire, una de las cosas terribles de esa edad es que uno cree que nunca va a llegar a viejo, hermano. Cree que todo el tiempo va a estar en esa etapa. No hay nada serio, no hay nada, hermano, todo lo queremos como que todo queremos que se haga a nuestro modo, a lo que nosotros creemos. Pero mira adolescente, mira jovencito adolescente, ¿sabe qué? Esta es una edad yo la pongo entre 10, 11 años a 18 años, por ahí comprende esa edad, hermano. 12, póngale 11 años a 18 años, por ahí está esa edad, hermano. Donde los padres tenemos que tener una supervisión muy de cerca de nuestros hijos. Porque hermano, así como los abuelitos ahorita están vulnerables al coronavirus, a esa edad, nuestros hijos son bien vulnerables al pecado, hermano. Tenemos que cuidar que nuestra casa no le llegue el pecado a esa parte de nuestra estructura familiar. Que esa estructura familiar de cada casa, hermano, de cada familia esté bien ministrada por el Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos a un padre rogando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los padres? Rogar por nuestros hijos. Aparte de supervisar, corregir a nuestros hijos, rogar, hermano, rogarle a Jesús: Jesús, ven a mi casa, Jesús, ven a mi casa. Señor, insistentemente ahí postrarnos delante del Señor. Lo que hizo Jairo, hermano, postrarse delante del Señor y rogarle a Jesús: ven a mi casa, ven a mi casa, ven a mi casa, ven a mi casa. Mira, Jairo, ya no porque se murió, no, Señor, ven a mi casa, ven a mi casa. Hermano, roguemos para que Jesús no falte en nuestras casas. Roguemos para que el Señor no falte en nuestras casas y que ministre a los abuelitos, que ministre a los padres, que ministre a los jóvenes en edad casadera, que ministre a los adolescentes, hermano, que haya una administración de Dios en nuestras casas. Mire, qué cuidado debemos de tener a esa edad. Y mire, aquí ya involucramos a los padres. Sí, aquí el jovencito tiene conciencia, ya los jóvenes ya saben en su mayoría qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que pasa que, perdónenme, voy a usar esta expresión, perdónenme, a veces se hacen los maules, hermano, se hacen ahí como que no saben, pero sí saben que lo que hacen no es correcto, sí saben. Pero entonces aquí en esta etapa debe haber una supervisión mayor de los papás. Mire, por ejemplo, padres de familia, no dejen que sus hijos adolescentes salgan solos. Mire, aunque sea el hermano de confianza de la iglesia, perdóneme, pero si su hijo es adolescente, no puede salir solo. Usted no sabe qué puede pasar. No, es que va para la casa del hermano de confianza mío. No, hombre, no cometamos errores, hermano. Mire, aunque nos tachen ahí de cuadrados y de que se la cree mejor que hablen un poquito de nosotros y no que después vayamos a lamentar otras cosas, hermano. Mire, hay un ejemplo en la Biblia. Jacob, recién llegado a una tierra, yo creo que la tierra de Siquén, yo creo que eso está en Génesis 32, si no estoy mal, por ahí está. Hermano, recién llegado a la tierra de Siquén, dice que su hija Dina se fue a visitar a las gentes que ahí vivían, a una fiesta, hermano. Y los resultados que obtuvo, hermano, tremendos. ¿Sabe qué? ¿Por qué vamos a dejar a nuestros adolescentes que salgan solos? No cometamos esos errores. Todavía no están en la edad, hermano, de que tengan ese carácter de mantenerse, hermano, todavía no. Por eso es que nuestros jovencitos, hermano, no nuestros jovencitos, retiro eso, renuncio a eso, pero lo normal en los jovencitos hoy, hermano, relaciones sexuales prematuros antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque sus padres no los cuidan, con quién andan, a dónde van, con quién se van a ver. Tenemos que tener cuidado. Eso es una enfermedad, eso es algo que puede llegar a nuestros hogares, pero hay que reprenderlo, hay que ministrar, hermano, que Jesús ministre en nuestras casas. Mire, darle la libertad en el uso de la tecnología, esa es otra cosa que puede dañar, puede enfermar a nuestros hijos.
Mire, tolerarle los malos hábitos o comportamientos inadecuados, hermano, perdóneme, esa es una edad donde tenemos que educar a nuestros hijos a comportarse bien, a hablar bien, hermano, a no ser malcriados. Entonces es una etapa bien donde yo veo más participación en los papás. ¿Qué más anoté aquí? Dice, descuidar la vigilancia hacia ellos. Un error que podemos cometer con nuestros hijos adolescentes es que ya ni siquiera les supervisamos nada, hermano. Por eso, mire, que el Señor nos ayude, hermano, porque la tecnología cada vez va más, mire, va avanzando, hermano, y a veces nosotros no nos actualizamos. Yo creo que como padres tenemos que actualizar, aunque nos cueste un poquitito, pero hay que ir ahí, hermano, tras la vanguardia de la tecnología. ¿Por qué? Porque ahí está el desarrollo de nuestros hijos más allá. Y si no le dan un uso adecuado a la tecnología, porque es buena, hermano, es buena. Yo no le digo que es mala, la tecnología es buena. Mire, si no realmente, ¿cuántas cosas dejaríamos de hacer hoy si no nos actualizamos, si no es por medio de la tecnología? Buenas cosas, se les saca provecho, pero también, hermano, también es una cueva de demonios la tecnología si no la cuidamos, como la usan nuestros jóvenes. Entonces, ¿usted sabe qué? Supervisión. Mire, pasemos a ver esto. Marcos capítulo 9, verso 21. Estamos revisando a la luz de la palabra cómo tener una sana estructura en la familia. Marcos 9:21 dice, Jesús preguntó al Padre, mire, Jesús pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Hay otro hijo enfermo, hermano, un padre que lleva a un hijo enfermo delante de Jesús. Mire, solo hay un caso en el cual no lo ministra Jesús directamente, que es el caso que ministró Pablo, pero Pablo era un predicador de Cristo, él hermano, sanaba en el nombre de Jesús. Pero lo que le quiero decir es, vamos a tener una estructura sana en nuestra familia si dejamos que Jesús esté en nuestro hogar viviendo, que esté Jesús permanentemente en nuestras casas. Entonces vamos a tener una estructura familiar sana, hermano. Ahí, en todos esos ejemplos que le estoy dando, hay una intervención de Jesús, y en todos Jesús los resuelve, los sana. Hermano, yo le puedo decir por este mensaje que estamos viendo ahorita, Jesús puede sanar cualquier etapa de enfermedad en cualquier parte de la estructura familiar. Fíjese que aquí dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Le pregunta al padre, el Señor Jesús le pregunta ahí al padre de este jovencito, y le dice, él respondió, desde su niñez. Oiga esto, hermano. Mira, ¿desde cuándo le sucede esto? Desde su niñez. Entonces hay niños que pueden estar enfermos. Y usted yo sé que aquí algunos van a respringar, hermano. ¿Un niño puede estar en pecado? Ay, hermano, mire, hay niños que ya han sido afectados, su inocencia se las quitaron. Sabe que esta es la etapa infantil, le puse yo a ese punto. Esta ya no es una etapa adolescente, esta es una etapa de un niño infantil, es su etapa de inocencia. Sabe que esta edad yo la pongo entre 1 y 10, 11 años, aunque hoy, hermano, Dios santo, hay burritos de 7 años que ya son más, que ya manejan más el vocabulario, hermano, vulgo, mejor que cualquier adulto, hermano. Pero que el Señor nos ayude, que nuestras casas estén sanas, hermano. Entonces aquí hay un niño que fue afectado con una enfermedad desde su niñez. Fíjese que ahí dice, y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire, padres clamando por sus hijos. Lindo esto, hermano, entre las cosas positivas ahí, mire, padres, hermano, llevando ante Jesús a sus hijos. Yo creo que nosotros no debemos dejar de llevar ante el Señor a nuestros hijos. Dicho sea de paso, y no sé si se van a enojar algunos conmigo, pero hay unos que solo van a presentar a su niño allá a la iglesia y no regresan, hermano. Perdóname, no es que no sirva de nada, pero no sirve de mucho, hermano. No sirve de muchito eso. Sí sirve de algo,
pero no sirve de nada. No es que no sirve de mucho, perdón. En algo le va a ayudar, pero no es todo. No es todo. ¿De qué sirve ir a presentar a un niño allá, hermano, el tercer domingo o el segundo domingo ahí? Aquí está, lo presento, oramos por él. Y los padres no lo vuelven a llevar a la iglesia, ni ellos se acercan a la iglesia nunca, hermano. Dios santo. ¿Sabes qué? Hay peligro de que nuestros hijos se enfermen. Nuestros hijos pueden ser ministrados en una iglesia, principalmente en nuestras casas, pero también en una casa de Dios, en una casa de oración. Nuestros hijos pueden ser ministrados, hermano, pero no los llevamos. Oh. Mire, este padre llegó angustiado ante Jesús. Señor, mira, mi hijo tiene un problema espiritual. ¿Y desde cuándo tiene este problema, padre? Desde su niñez. ¿Cómo puede ser afectado un niño por medio de una enfermedad del pecado, hermano? Sin duda, y esto sí es cierto, sin duda que no es algo propio de él, sino que es algo que lo ministran los padres de una casa. Pero sí puede estar afectado un niño con el pecado. Sí podemos quitarle la inocencia a un niño, hermano. Sí se le puede quitar la inocencia a un niño. ¿Sabe qué? Con los actos de un adulto. Y cuando le digo de un adulto, no precisamente de un padre. Si sus hijos andan mire, si un niño, por ejemplo, de 7 años, usted lo deja andar con uno que es mayor que él, tal vez ya no está en la etapa de niño, está en la etapa de adolescente, póngale que tenga 13 años, y ese de 13 años mira pornografía, y ahí está su hijo, ya le dañó a su hijo, le quitó la inocencia a su hijo. A su niñito sí, a su niñito de 7 años, sí, ya se la quitó. ¿Por qué? Porque usted no está revisando con quién andan sus hijos. Si esa persona de 13 años, ahí anda su hijito ahí con él, y ese empieza a hablar vulgaridades, obscenidades, ¿sabe qué? Ya le dañó la inocencia a su hijo, ya lo enfermó. Mire, qué cuidado debemos de tener, hermano. ¿Qué cuidado debemos de tener? Mire, hijos enfermos, pero desde su niñez, ahí los enfermaron, hermanos, su mente, ahí les enfermaron sus ojos, les enfermaron sus oídos, les enfermaron su forma de hablar, les enfermaron su mente. Que el Señor ministre a nuestros hijos ahí desde corta edad, hermano. Mire, llevemos a nuestros hijos al altar, no nos bajemos del altar, atémoslos al altar, así como Abraham hizo con Isaac, lo ató al altar. ¿Sabe qué es eso, hermano? Mire, llevar a nuestros hijos al altar de Dios para que ellos sean purificados constantemente y mire, que su inocencia les dure el tiempo que por lo menos el tiempo normal, hermano. Ya cuando entren a su adolescencia, ya empiezan, hermano, a conocer otras cosas, a entender otras cosas, y ahí el Señor empieza a trabajar de otra forma. Pero un niñito de 5 años que pierda su inocencia no es normal, hermano. Ya se dañó, se enfermó. Entonces, qué responsabilidad, padres de familia. Qué responsabilidad, Dios santo, el tiempo ya se me está yendo. Mire, ¿qué cuidado debemos de tener? Cuidar de lo que hablamos en presencia de ellos. Mucho cuidado de lo que hablamos en presencia de un niño, hermano. Mire, cuidar de cómo actuamos en presencia de ellos. Cuidar del contenido de los programas que vemos. Y yo no le estoy hablando que tal vez usted mire cosas malas, cosas terribles de pornografía. Ya eso sería otra cosa, hermano. Imagínese un padre viendo pornografía con su hijo ahí. Eso sería diabólico, ya descabellado. Pero cuando yo le digo de lo que vemos es, mire, si usted está viendo un noticiero donde solo pasa gente sin cabeza, hermano, y está su niñito ahí, lo podemos dañar con eso. Si a usted le gusta ver esas películas, hermano, pero terroríficas, películas sangrientas, y está un niño ahí de edad muy pequeña, hermano, le podemos dañar su inocencia. Entonces, cuidado con lo que vemos enfrente de los niños. Cuidado. Mire, dice ahí, hermano, también puse acá, dice que es una etapa donde demandan atención. Y ahí yo puse entre paréntesis Mefiboset, un niño que fue dañado a los 5 años, hermano, de edad. Lo dejaron lisiado de sus pies para siempre, de por vida. ¿Por qué? Porque no hubo una atención de sus padres, siempre con la nodriza. ¿Sabe qué pasa a veces en los hogares? Los hijos reconocen más como madre
a la que los cuida que a su propia madre, hermano. ¿Por qué? Porque su madre nunca les presta atención, su padre nunca les presta atención, solo con la trabajadora, hermano, con la doméstica. Y le terminan diciendo mamá a la doméstica y a la otra ni se alegran cuando llega de trabajar, hermano. ¿Por qué? No hay atención. A esa edad los niños requieren mucha atención, hermano, mucha atención. Mire, hermano, mire, el tiempo se me está yendo, pero quiero que veamos Juan 9:20 dice: sus padres entonces le respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, hermano. O sea, esto no es, hermano, no es cuando era un niño de 1 a... Esto es que al nacer tuvo un problema en su salud, tuvo un problema en su desarrollo. Dice, nació ciego, hermano. ¿Y qué se puede hacer ciego, hermano? Con el respeto de las personas que tienen este problema, no quiero apuntarlo literalmente, pero ciego, hermano. No hay desarrollo, no hay mucho desarrollo. No es un desarrollo normal. Dice, pero como es que ahora ve, no lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él, ¿edad tiene? Él hablará por sí mismo. Mire, ya eran alguien mayor. Pero lo que estamos viendo ahorita es enfermedad. ¿Y cuándo tenía esa enfermedad en sus ojos él? Desde que nació. Entonces, hay hijos que pueden ser marcados negativamente al nacer, hermano. Hay hijos que pueden ser marcados negativamente al nacer. Yo anoté algunas cosas aquí, por cuestiones de tiempo se la voy a dejar, hermano. Por ejemplo, en Génesis 35:17 habla de un muchachito que su madre le puso Benoni, que quiere decir hijo de aflicción. Mire cómo le puso la mamá de ese niño, hijo de aflicción. Hijo de aflicción le puso, hermano. Gracias a Dios que su padre lo escuchó y le cambió su nombre a Benjamín, hijo de mi diestra. Le cambiaron el nombre ahí de un solo. Su papá lo bendijo con el nombre, pero su mamá lo llamó Benoni, hijo de aflicción. En 1 Samuel 4:19 hay un muchachito que le pusieron Icabod. ¿Sabe qué quiere decir Icabod? Sin gloria. O sea, perdónenme que se escuche un poco pesado, pero ¿saben en otras palabras cómo se llama ese muchachito? ¿O cómo le pusieron? Un desgraciado, hermano, sin gloria. En el primer libro de Crónicas 4:9 hay un muchachito que le pusieron Jabes. Jabes quiere decir hijo de dolor. Pucha, no anoté hermano. Mire, no anoté, ahí se lo debo A la Biblia habla de un mentado Bería. Yo creo que ahí está en Crónicas también. Que quiere decir hijo de desgracia. ¿Anoté la cita ahí? No, hijo de desgracia, hermano. Hijo de desgracia. Mire, ¿cómo un niño puede ser ministrado al nacer negativamente, hermano? Le voy a decir una clásica. Tal vez el muchachito nació y usted lo miró y le sacó la nariz de su papá. Qué desgracia, se aparece al papá. Hermano, desde que nació. ¿Sabe qué otra clásica puede ser? Vamos a ponerle el nombre de aquel cantante. Y tal vez ese cantante, hermano, ¿qué ministra? O sea, ¿inspirados en qué le ponemos un nombre a nuestros hijos, hermano? ¿Inspirados en qué? Entonces, mire, ¿cómo un niño puede ser marcado al nacer? ¿Cómo un niño puede venir, hermano, ya con un problema de salud, con un problema de pecado al nacer? Entonces, qué cuidado cuando nazcan nuestros hijos, hermanos. Si ahí todavía usted tiene planes de tener a sus hijos desde ya vamos a ver otro punto ahí. Me va a dar unos minutitos, hermano, porque quiero explicarle otro punto. Pero ¿sabe qué? Hay que ministrar nuestras generaciones en toda la estructura familiar. Alguien puede decir, no, lo importante es cuando son niños, ahí metámoslos con el Señor y ministrémoslos. Ya cuando sean jóvenes, suéltenlo. No, hombre, en toda la estructura familiar, que nuestras casas sean ministradas por el Señor Jesucristo. Entonces, mire cómo al nacer, hermano, pueden haber ministraciones. Y yo puedo captar este punto, hermano, que son más cosas que salen de nuestra boca hacia nuestros hijos. Estar ministrando a sus hijos con cosas malas, igualito al papá, así de desordenado
No, hombre, hermano, no ministremos a nuestros hijos con cosas negativas. Igualito al papá de mal hablado. No, hombre, no ministremos a nuestros hijos con cosas negativas. Mejor ministremos a nuestros hijos con bendición, con bendición. Mire, hay un último punto, hermano. Me hubiera gustado hablar un poquito más de esto, pero quiero que veamos este. En Juan capítulo 9, verso 1, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, sí, de nacimiento. Pero mire el verso 2. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este, el que nació, o sus padres, para que naciera ciego? Hermano, mire esa pregunta. Mire, no quiero hablar tanto de que quién pecó este. Pues a este tal vez lo dejamos para otro día y lo hablamos un poquito más porque de repente venimos desde antes de nacer con problemas espirituales, pero no me quiero meter a eso ahorita. Pero dice ahí, sus padres pecaron para que este naciera ciego. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Hay cosas que ya vienen ministradas en un bebé antes de nacer. Y esto es tremendo, hermano. Entonces, mire, yo le puse, esta es una etapa de preexistencia. Mire, así como a Jeremías le dijeron ahí en Jeremías 1:5, dice: Jeremías, antes de que tú nacieras yo te conocí. Desde el vientre de tu madre te consagré para que seas profeta. Mire, ya venía consagrado desde antes de nacer. Pero así como está en lo positivo, está en lo negativo, hermano. Fíjese que la Biblia habla de un muchachito que nació en los días de David. Era un hijo de David. Yo no sé si anoté el versículo acá. Creo que no lo anoté. Sí, en 2 Samuel 12, 14 y 15 usted puede ver donde nació un hijo de David. Pero ¿sabe qué? Era el producto del pecado que tuvo con Betsabé. Y el Señor le dijo: ese niño no va a vivir, ese niño va a morir. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? No, porque fue producto de una mala relación, fue producto del pecado. Entonces ese niño ya venía predestinado, hermano, a irse. Mire qué tremendo y qué cuidado hay que tener con esto, porque yo pensé 2 veces y 3 veces y 4 veces en ponerlo, hermano, porque esto necesita a veces otro tipo de explicaciones, porque no a todo lo podemos generalizar así. Puede ser que me esté escuchando alguien, un matrimonio que perdió a un niño, pero no quiere decir que es que lo tuvieron en pecado. No, hermano, no hay que generalizar tampoco. Lo que le quiero decir y mostrar a la luz de la palabra es que sí pueden haber casos. Mire, pueden haber casos que ese sea el caso, hermano. Es más, el caso que le dicen los discípulos a Jesús no era ese el caso. Jesús les dice después: no es así, sino que nació así para que el nombre del Señor o el poder de Dios sea glorificado en él. Pero mire, lo interesante es que Jesús no les desbarata su pregunta. Esto es bien importante que lo veamos. Jesús no les desbarata su pregunta, Jesús se las contesta, hermano. En otras palabras, lo que le quiero decir es que Jesús está dando ahí apertura de que sí pueden haber casos que desde antes de nacer ya vengan, hermano, con alguna situación y que por eso nacen así los niños. Entonces, vea esto, aprendamos. Ahí los que todavía tienen planes de tener a sus niños, ¿saben qué? Ministren a sus niños con el poder de Dios, con el poder de Jesús desde antes de nacer. Aquellos jovencitos que tal vez tienen todavía una edad, hermano, ya muy prematura para casarse, pero ya ministren sus lomos, los hombres y las muchachitas ministren sus vientres desde allá ahí, que el Señor Jesús esté obrando para que cuando llegue el momento de dar a luz, de dar frutos, hermano, sean hombres y mujeres de Dios que vengan aquí. Entonces hay una administración en toda la estructura familiar. Hay una administración para que nuestra estructura familiar sea una estructura sana. Desde antes de nacer hasta llegar a ser abuelitos. Entonces, mire, el mensaje se lo di o se lo ministré esta tarde de una manera involutiva. O sea, desde el más adulto al menor. Pero el resumen se lo quiero dar al contrario. El resumen yo se lo quiero dar al contrario, para que lo comprendamos un poquito mejor, hermano. Mire, cómo una estructura familiar debe estar sana. Mire, por ejemplo, debe de ser ministrado
un hijo desde antes de nacer. Eso es en la etapa preexistencial. De la etapa preexistencial. Pero luego al nacer, o sea, estamos hablando desde que antes de nacer, ahí está la administración de Jesús. Pero cuando nace, al nacer, también debe haber una administración. Esa es la etapa de alumbramiento, donde pasan de, hermano, donde se pasa de una dimensión a otra dimensión. Ahí, hermano, ministrarle ahí en el nombre de Jesús su vida. Mire, para que sea una estructura sana, desde antes de nacer, al nacer. Pero mire, cuando es un niño, es una etapa infantil, una etapa de inocencia, también necesita la administración de Jesús. Ahí necesita la administración de Jesús cuando está en la etapa de inocencia. Cuando es un joven, o sea, en la etapa de adolescente, necesita la administración de Jesús. Cuando es un joven en una etapa de un hijo de edad casadera, necesita la intervención de Jesús. Pero ya cuando pasa a ser un hombre maduro, quiere decir un hombre casado, un hombre con hogar, necesita, hermano, la administración de Jesús. Y cuando ya somos adultos mayores, ya con nietecitos y todos, necesitamos la administración de Jesús para que seamos una familia sana en toda nuestra estructura. Que nunca de nuestra casa se aparte, hermano, la administración de nuestro Señor Jesucristo. Que desde antes de nacer hasta llegar a ser abuelitos, estemos ministrados con la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos por este tiempo. Que este mensaje llegue con todo poder y con toda unción a cada casa. Y que seamos casas, familias, con una estructura sana. Reprendemos toda enfermedad. Y cuando hablamos, Señor, de enfermedad, los referimos en esta prédica a una enfermedad espiritual en nuestras casas. En el nombre de Jesús, toda enfermedad de pecado que sea anulada en nuestras casas. Y yo sé, y lo creo porque dice tu palabra, que al ser erradicado el pecado, también viene enfermedad física. Viene sanidad física. En el nombre de Cristo Jesús ministramos sanidad espiritual y sanidad física, Señor, en toda la estructura familiar. Que tengamos una estructura familiar sana. En el nombre poderoso de Cristo, que esta palabra llegue a cada casa, a cada familia, a cada familia de Cristo, y aquella familia que necesita del Señor, también llegue esta enseñanza, Señor, como una enseñanza reactiva. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, que la podamos tomar como una palabra preventiva, pero también como una palabra reactiva para nuestras casas, para nuestro hogar, para nuestras familias, para toda la estructura familiar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, hermano, que el Señor ahí añada mucha bendición y que nos ministre esta palabra en cada una de nuestras casas. Solo recordarle, mire, les anunciaba al inicio que el día sábado 30 y domingo 31 vamos a tener actividades Hilos de José. Vaya preparándose para que podamos todos participar de esto, hermanos. Si estamos en la disposición de dar, apoyemos para que podamos bendecir a las familias que lo necesitan, que más lo necesitan y que están en un momento temporal y que el Señor las va a poner en otra posición donde van a poder dar, ¿verdad? Entonces les invitamos para que el sábado 30 y domingo 31 de mayo, ahí vamos a tener, de la misma forma que lo hicimos el mes anterior, ahí van a haber unos hermanos el día sábado a partir de la 1 de la tarde en la iglesia recibiendo las donaciones, y el día domingo a partir de la 1 también de la tarde, ahí en la iglesia recibiendo las donaciones. Y les esperamos mañana a las 5 de la tarde y el día domingo a las 3 de la tarde en nuestras transmisiones aquí por medio de nuestra plataforma digital. Les mandamos un abrazo, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.